Capítulo 22 de Job, verso 21. 22 de Job, verso 21. Vamos a seguir leyendo este libro. Ya bueno, vamos en el capítulo 22. Quiere decir que ya vamos a más de la mitad del libro de Job. Y qué cosas lindas tiene este libro maravilloso. Dice el verso 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos de oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar que Dios nos bendiga a través de su palabra. El tema de esta mañana es la única solución. Vamos a invocar a Jesús. Soberano Padre Celestial, Dios amado Jesucristo, tu palabra es la que nos edifica, es la que nos muestra el camino, es la que nos guía siempre por sendas de prudencia y de inteligencia. Señor de la gloria, úsame ahora a favor de cada amigo y hermano que está en esta sintonía, que está en esta transmisión, que esta palabra gloriosa, que es vida, que es fuerza, que es salud, Señor, salve, sane, restaure la vida de alguien en este día, lo anime a seguir caminando, le dé, Señor, esa fortaleza, ese gozo, esa libertad de seguir alabando y de seguir adorando a Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. A su nombre damos la gloria. Amén. Bueno, este libro hermoso de Job definitivamente nos deja una cantidad de enseñanzas tan impresionantes. Estábamos viendo en la primera parte de este capítulo cómo Elifaz está viendo la causa del desastre es del hombre, pues es la maldad, es la impiedad, es el desastre. Y no está lejos de la realidad, ¿no? Él no está desenfocado en que la maldad es la que le ha traído al hombre, de todas maneras, el desastre. Pero la aplicación que está haciendo es la que está equivocada, porque se la está aplicando es a Job, que el desastre que tiene Job es a causa de la maldad que es grande y que él no ha reconocido, y que él al contrario, antes lo que tenía y sus riquezas que había amasado, que tenía, había sido a costa de poner al huérfano, a la viuda, al hambriento, al cansado y sediento, los dejó ir con hambre, desnudó al pobre, le tomó prenda, y todo esto, y por todo esto es que está él así, está encerrado. Fíjate que esta apreciación que hace Elifaz es una apreciación definitivamente salida del contexto de la verdad. Entonces, ayer estábamos viendo cómo uno puede hacer cosas y afirmaciones diciendo la verdad, diciendo la palabra. Por eso, no siempre que uno tenga la razón y la verdad es lo que debe triunfar, porque usted puede tener la razón y la verdad, pero puede uno estar muy equivocado en donde está aplicando la verdad y cómo está razonándola. Entonces, qué lindo que esta palabra nos enseña a actuar de verdad con eso, con inteligencia, con cordura,
con prudencia, con sabiduría, con sabiduría. Por eso es importantísimo aplicar esto a nuestra vida espiritual. A veces uno está demandándole a los hijos, demandándole a las personas, a la familia, que se porten bien. Y esa no es ninguna maldad. Decirle a alguno que se porte bien, creo que no es una ofensa, no es una maldad. Pero, si está uno exigiéndoles que actúen como yo, que vivan como yo, que tengan una vida como la que yo tengo, pues ahí no estamos saliendo del contexto. Porque le estamos pidiendo al hijo, le estamos pidiendo al esposo, a la esposa, que tengan un comportamiento como soy yo, y si mi hijo no es convertido, si mi hijo, o si es convertido pero es un joven, es un adolescente, ¿cómo le vamos a exigir que el adolescente sea como yo, que yo ya tengo más de 50 años? Entonces, esas son cosas que se salen del contexto, que no son sabias. Hacer que obligar a alguien que tenga que orar una hora, que se mantenga despierto orando una hora, porque lloro una hora, entonces tengo que obligar a mi adolescente. Esas son cosas que no son sensatas, que no son inteligentes. Y aquí es donde uno debe actuar con sabiduría, de verdad, aprender del Señor, porque Dios nos enseña eso. O sea, no le exija a nadie, porque la Biblia dice, hay un verso que creo que nos lo sabemos mucho de memoria, y es que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y precisamente nosotros sabemos y conocemos es la palabra. Hablamos del Señor, testificamos de Dios. Eso es lo que está en nuestro corazón, es lo que ha llenado nuestra vida. Pero no podemos nosotros entonces pensar y creer que porque nosotros ya sabemos la escritura y la entendemos, otro la va a entender igual que yo, porque hay personas que no la han entendido. No todos han llegado a la madurez espiritual. No porque pasen los años uno ya es espiritual, en el sentido de que tenga madurez. Uno es espiritual desde el día que conoce al Señor porque tiene una nueva vida, pero madurez espiritual no se consigue ni por los 20 años, ni por los 30 años, ni 40 años. Uno ve gente que tiene muchos años en el Señor, pero es absolutamente inmadura. Se tiene que tratar como un recién convertido, porque todavía no tiene esa madurez que debería tener en lo espiritual. Pero el Señor es bueno y tiene paciencia. Si Dios tiene paciencia con nosotros, ¿por qué nosotros no tener paciencia? Entonces, aún con aquel que no ha conocido al Señor, con aquel que apenas está empezando, ¿por qué yo lo voy a ahogar y lo voy a presionar que tiene que dar un resultado si aún yo mismo tal vez no lo estoy dando? Entonces, todo esto es importante verlo desde la perspectiva que es. El libro sigue diciendo en el versículo 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Yo quiero tomarlo no en el contexto que viene, porque en el contexto que viene hablando Elifaz, viene diciéndole, Job, vuélvete a Dios, o sea, vuélvete, porque usted es un enemigo ahora de Dios. Por eso tú eres enemigo de Dios y por eso no tienes paz. Pero si te volvieras a Dios, pero fíjate ahora el enfoque, ¿a quién le está diciendo que se vuelva a Dios? A alguien que le ha servido a Dios y que está, pero que la circunstancia que está pasando, él ni la entiende él mismo, mucho menos la entienden ellos, pero ellos han hecho un juicio de qué es lo que está pasando. Para ellos sí está claro qué es lo que está pasando, y este es un hombre impío que se ha apartado de Dios, que se volvió enemigo de Dios y ahora necesita volverse a Dios. Pero sí podemos aplicarlo, claro, cogiendo el texto, no en el contexto de lo que se está diciendo, sino en la realidad para que alguien pueda tener paz. O sea, la paz se consigue y se tiene que establecer cuando hay enemistades. O sea, no se puede hablar de paz
si no hay dos bandos o dos personas que estén con enemistad, que tengan algunas diferencias bastante fuertes y que los hagan mantener separados. Entonces, es, es volver, es restaurar algo, restaurar esas relaciones, son las que hace que uno pueda volver a tener paz. Se necesita que en la vida de nosotros se haga ese tratamiento, se llegue a esa reflexión. ¿Por qué a veces vivir en enemistad unos con los otros? ¿Por qué vivir en enemistad en la misma casa? Hay gente que ni se habla, se maltrata, se insulta ahí en su propia casa y no tiene paz. Pero vea, cuando uno arregla las cosas, porque todos nos equivocamos. La Biblia es clara en decirnos eso. Dice, porque todos hemos fallado. El Santiago habla de esa manera, ¿no? No dice que unos se equivocan, sino que todos nos equivocamos. Todos en algún momento hemos hecho un juicio fuera del contexto real, pero cuando uno busca y propicia, porque uno tiene que ser propiciador, el que conoce al Señor es el que puede tener esa libertad de tener ese medio de llegar y buscar la paz con el hermano. Y de permitir entonces que la palabra de Dios esté en la vida de uno, porque ¿cómo puede uno actuar así? Cuando la palabra de Dios está, toma ahora la ley en su boca y pon las palabras en tu corazón. Cuando la palabra del Señor, uno la tiene en el corazón, uno recibe la palabra del Señor, entonces, ¿qué viene? Dice, porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, dice Proverbios. Así que si yo tomo la palabra del Señor y la pongo de verdad en mi corazón, definitivamente yo voy a actuar en consecuencia a lo que soy, a lo que he recibido. O sea, yo debo recibir y no olvidarme. Si te olvidares del Omnipotente, serás edificado. Alejarás de ti, de tu tienda, la aflicción. Este verso 23 habla de que en algún momento uno puede separarse de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué lo separa? La enemistad. Cuando yo tengo ese conflicto, hermano, no creamos que yo puedo vivir una vida cristiana, que yo puedo agradar a Dios siendo una persona conflictiva y que mantengo en contiendas y en enemistades con mis hermanos, con mi familia. Si yo mantengo en enemistad con mi familia, yo no puedo, número uno, no puedo tener paz, no puedo tener comunión y no puedo vivir una vida agradable al Señor y necesito volverme a Dios. Volverme a, ¿qué es volverse a Dios? Pues es volver a las palabras, a lo que Dios dice. Es eso, volverse a Dios. No, la dicen, no, yo estoy con Dios, vea, yo le oro al Señor siempre. Ve, hay gente que le ora al Señor siempre, pero nunca se arrepiente. Hay gente que le ora a Dios siempre, pero nunca el Señor le podrá oír esa oración. ¿Por qué? Porque no quiere que Dios lo oiga. Eso sí, está empeñado que Dios lo oiga, pero no quiere, esa persona tiene el oído así. Para lo que Dios le dice, si eso no le gusta, no lo recibe, no, pero el que se vuelve a Dios es el que se vuelve, el que pone la ley en su corazón, el que recibe las palabras de Dios. Dice el verso 24, he buscado traducciones, tendrás más oro que tierra. Como no todas las traducciones son perfectas, sino son una interpretación y miré varias traducciones de la Biblia y ese versículo no me encajaba hasta que pude ver en muchas otras y coinciden. Dice, dice la versión BLA, que es una traducción
literal también, una literaria, Biblia de las Américas. Y pones tu oro en el polvo, o sea, si pones tu oro, si te vuelves a Dios, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Y pones tu oro en el polvo, el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos. Si así, volverse a Dios, porque a veces el hombre no se vuelve a Dios porque tiene su confianza en qué, en sus posesiones, en lo que tiene. Entonces, si pusieras el oro en el polvo y llevaras ese oro, el oro de Ofir era el mejor oro que había en Oriente, el más de más valor, el más precioso de esos metales. Y dice, si llevaras tu oro al polvo y lo volvieras otra vez allá a las piedras, también dice la versión Biblia de las Américas, si aún el oro más precioso lo miraras como si fuera polvo y como piedras de arroyo, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Pero la traducción Biblia de las Américas dice, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Oiga, qué extraordinario. Cuando estamos viendo, y estábamos viendo en un mundo que se había volcado tanto hacia lo material, que donde la bendición del Señor para muchas personas era realmente, ¿cómo está? Bendecido, bendecido. Y para poder decir bendecido es que estoy bien. O sea, que económicamente estoy teniendo todo, que estoy alcanzando, eso se llamaba estar muy bien bendecido. Pero ahorita, donde la economía se ha echado a pique, donde se han dañado muchos negocios, mucha economía no está, entonces, ¿cómo podrá hablar la persona? ¿Será que seguimos hablando lo mismo o ya cambiamos o ya decimos no? Este tiempo sí, pues, ha sido un tiempo difícil. Yo no estoy bendecido, porque puede ser que uno crea que porque no tiene la economía no está bendecido. Y ahí está el gravísimo error. Y mire, hasta el libro de Job nos arroja y nos da esa luz para mostrarnos que si nosotros echáramos el oro como el polvo y todo lo más preciado, entonces nos podíamos, ¿qué? Tendríamos al Todopoderoso por nuestra defensa y tendríamos a Dios por el oro y por plata escogida. O sea, Dios sería ese oro y esa plata escogida. Fíjate que eso es lo que Dios siempre ha querido, ¿no? El mandamiento, el primer mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, ¿qué implica? Corazón, alma, fuerza, todo el ser, amar al Señor. Y ahí es donde resulta entonces paradójico, porque muchos decíamos que sí amábamos al Señor, pero amábamos al Señor con ese interés. No, si Dios nos mantiene con lo que nosotros queremos y deseamos, como nosotros consideramos que es correcto vivir, entonces estamos felices y estaremos amando al Señor. Pero si no está eso que nosotros hemos anhelado, entonces ya no vamos a tener ya no nos vamos a gozarnos, ya no tendremos deleite alguno. Eso dice el versículo 27. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos, o sea, y podrás cumplir tus promesas a Dios. O sea que en este aparte del sermón de Elifaz, dice unas cosas impresionantes. Claro, se la estaba diciendo a Job porque no eran aplicables a Job. Pero estaba diciendo unas razones importantes y unas verdades. Y esa verdad es aplicable, pero a nosotros. O sea, si el ser humano se volviera y entendiera que la riqueza más grande, que el único tesoro que el hombre puede tener en esta tierra es realmente tener a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Pues uno se va a deleitar, se va a gozar.
va a reconocer al omnipotente, vas a orar a Él y el Señor nos va a oír cuando sea Dios nuestra fortaleza, cuando sea Dios nuestro verdadero deleite, porque muchos momentos para el hombre Dios no es el deleite, sino el deleite ha sido a veces en las cosas que Dios nos ha dado. Uno más bien se deleita en las cosas temporales, ya se convierten como en el todo y en la vida para uno, las cosas temporales. Y por eso cuando esas cosas se van, se alejan de nosotros, pues entonces ahí es donde uno puede hacer la evaluación. ¿Qué amaba yo? ¿En qué estaba afirmado? ¿Cuál era mi sustento? ¿Cuál era mi sustento? Entonces, si era el mismo empleo, porque un empleo bueno, yo estaba viendo, yo leí un artículo de no me acuerdo de qué diario, donde dice alguien, donde en el título dice, por una foto, por una imagen, perdí el empleo de mi vida. Y yo leí el artículo y es una ley en los Estados Unidos, ya se convirtió en eso, que una persona que la vean que hace algo que no se ajusta a las normas, a la conducta, entonces le toman una imagen y la etiquetan a la empresa y la etiquetan y bueno, eso se hace viral esa imagen y con eso le arruinan la vida a una persona. Puede ser, en el caso que el diario tomó, era una persona de bien, de una familia, que el hombre había conseguido un trabajo después de tantos años de estar luchando y consiguió un trabajo en una empresa donde se llegó a realizar, pero al ir en su camioneta iba muy cansado y sacó la mano y así inconscientemente hizo una seña que él no se imaginó que estaba haciendo y alguien en otra camioneta lo estaba mirando y dio que ser una seña racista. Le tomó la imagen y la mandó y con eso la empresa lo sacó del trabajo, no lo oyeron y aunque ese señor se trató de retractar, ya había hecho el mal porque interpretó la situación mal, juzgó a la ligera y le dañó la vida a una persona. Y esa persona está, pues quedó muy mal porque todo lo que había hecho era porque su meta en la vida era tener un trabajo así y ahora esta persona está muy mal, tiene que hasta ayuda psicológica está necesitando. Entonces, hay dos cosas ahí, cuando nuestra manera de juzgar a alguien según las apariencias, cuánto daño se puede hacer. Y número dos, cuando uno tiene su confianza realmente en las cosas que están aquí, uno se le puede amargar la vida y se le puede dañar la vida y destruírsele, precisamente. Pero aquel que espera en Dios, porque la Biblia sigue diciendo, no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Habrá momentos en que uno tiene que pasar dificultad, sí, que no tendrá lo que necesita. Mire, la Biblia es clara. En los tiempos de la hambruna del profeta Elías, de 3 años y medio, ¿qué pasó en todo ese periodo de tiempo donde hubo hambre en la tierra? ¿No afectó también al mismo Elías? Elías también le tocó irse a un arroyo y comía un poquito de carne con agua que consumía el arroyo y los cuervos le llevaban la carne. Y después le tocó irse para la viuda de Sarepta, allí, y solamente era una tortica, porque la única comida que pudo comer era una tortica, y esa era la comida para el día. Yo creo que con eso, esa comida tenía que sustentarlo todo el día. No había forma de comer carne, no había forma de comer frutas y toda esta cuestión. Nada, solamente había una sola comida, pero Dios sustentaba. Eso tenemos que verlo, porque eso le han pasado también a los siervos de Dios. Pablo también dice que pasó eso, que pasó momentos de hambre, que no podía saciar, o sea, llenar el estómago
para sentirse totalmente satisfecho, pero eso lo vivieron también ellos, los hombres de Dios. O sea, entonces, quiere decir que, ¿cómo puede uno vivir en Dios así? Ah, bueno, porque lo ha conocido, porque Dios es nuestro gran tesoro y nuestra plata escogida, como dice aquí el libro de Job. Entonces nos deleitaremos cuando Dios sea de verdad nuestro todo. Entonces no tendremos nuestro corazón, porque el Señor sí dice que donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Esa es, el Señor lo dijo, donde esté el corazón, allí está el tesoro. Entonces, si mi tesoro es mi trabajo, es mi negocio, si ese es el tesoro y ese es el alma que me hace vivir a mí, mi finca, mi empresa, mi sueldo, si eso es lo que me hace vivir a mí, entonces allí está mi corazón, entonces no está en Dios. Qué bueno que nosotros entendamos que eso no lo concedió Dios y esa es la añadidura, porque el Señor dice muy claro en su palabra, que si yo busco el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Entonces las añadiduras no son el deleite mío es el Señor Jesucristo. Determinarás, o sea, decidirás a sí mismo una cosa y te será firme, o sea, se cumplirá y sobre tus caminos resplandecerás luz, o sea, tendrás éxito en lo que emprendas, la luz brillará en tu camino. Tener éxito, claro, el éxito para nosotros era eso, emprender, no, voy a emprender esta carrera, voy a emprender esto, el éxito es, no, mire hermano, me ganaba 1.000.000, ahora me gano 3, me ganaba 3.000.000, ahora me gano 10, tengo el éxito, ese no es el éxito, ese no es el éxito. El éxito es que usted realmente y yo tengamos al Señor y aprendamos a depender de Dios y aprendamos a ser agradecidos y sepamos que aún en los tiempos difíciles que se vivirán en la tierra, en esos tiempos yo seguiré alabando a Dios, yo seguiré glorificando a Dios, yo seguiré siendo una persona que dependo de Dios, porque Dios a los orgullosos los mira de lejos. Cuando fueren abatidos, está hablando y tu enaltecimiento habrá, dice el texto. O sea, está hablando de que cuando el hombre se llena de orgullo, entonces viene a ser abatido, porque el orgullo del hombre es lo que lo hace caer. El ser humano, el orgullo es lo que lo ha destruido, lo que lo ha puesto mal. Pero aquel que se humilla, Dios salvará al humilde de ojos, o sea, aquel que se quebranta ante Dios es el que será libertado. O sea, todos pasaremos en algún momento por situaciones muy difíciles, viviremos cosas bien fuertes que nos van a causar definitivamente un impacto muy fuerte, pero saldremos adelante, saldremos bien, saldremos librados. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, nuestro deleite, nuestro tesoro, nuestra plata escogida. Es el consejo de Dios el que está en medio de nuestro corazón, es a Dios que nos hemos vuelto. Cuando le clamemos a Él, no nos dejará avergonzados, tendrá misericordia. La vida de Job tuvo un momento donde se veía y era la vergüenza y era el objeto del oprobio de todos. Nadie lo quería ver, ni sus amigos, ni su familiar que le había quedado, nadie. Todos lo señalaron, pero aunque él estaba así, él se había humillado ante Dios. Él, aunque no entendía la situación, Dios estaba con él, porque él nunca dejó a Dios. Él si algo quiso, dijo, bueno, yo quisiera ir es más bien hasta donde está Dios, hasta la silla de él, yo expondría delante de él. Y recuerde que hemos mirado eso. Dijo, yo más bien iría hasta Dios. Dios me daría alguna explicación de lo que me está pasando, pero yo de él no me voy a apartar. Qué lindo que haya determinación de alguien de seguir al Señor, de amar a Dios, de seguir adelante, no importando la circunstancia que uno viva. Porque mire, si uno sigue el día a día con Dios,
El día a día con el Señor lo hará llegar hasta la eternidad con Dios. Por eso la fortaleza en el Señor no se consigue ayunando una semana y dejando 2 años sin ayunar. Ayunando un día, no. Orando unos días, orando una jornada de oración, vamos a meternos en esta. No, la oración tiene que ser todos los días. El buscar a Dios en ayuno debe ser algo que esté en la agenda. El leer la palabra, el escuchar la palabra, debe ser algo que esté siempre, debe ser algo constante, porque eso es lo que te hará que pasen los tiempos que pasen y usted no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque Dios te hará pasar los momentos difíciles. Bendito sea el Señor, Él librará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Dios salva al inocente. Si tú lo eres, también Él te salvará. Dios va a librar a causa del justo. ¿Cuánta gente será librada? ¿Por cuántos oraremos? Y Dios los librará y los salvará. Pero necesitamos gente que siga caminando, que siga obedeciendo, que siga entendiendo que la única solución es Dios. Que la única solución es el Señor y que Él nos va a sustentar y nos va a sostener. Dios no te va a dejar en la calle. Créame que Dios no te va a poner en la calle. Si usted sigue esperando en Dios, no quedarás en la calle. Siempre tendrás un lugar y siempre tendrás un sustento de parte del Señor. Démosle gracias a Dios, eterno Padre Celestial. Gracias por la palabra. Gracias por lo que hemos oído. Gracias por lo que estamos recibiendo de ti, mi Jesucristo amado, mi Señor, mi Dios, quien es mi fuerza, mi razón de ser, mi vivir, mi única esperanza de gloria. Señor, gracias porque tú eres la razón de que estemos con vida. Tú eres la razón de que haya un pueblo. Tú eres la razón de que se siga predicando un mensaje que seguirá salvando. Por esto te invocamos, por eso oramos todos los días, Señor, en el día, en la noche, en la madrugada, cuando se despierta uno, siempre estará pensando, orando al Dios que nos puede ayudar, que nos puede responder. Oh Dios, en esta mañana yo presento una vez más a tu iglesia, una vez más a mis hermanos, los que tienen dificultades, problemas de diferente índole, su familia, Señor, en el nombre de Jesús ponga su mano y haya sanidad espiritual, Señor, haya reconciliación, haya paz, haya bendición para ellos, haya sanidad, Dios mío, haya provisión económica, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, gracias por este día, gracias por esta palabra que tú nos das a tiempo.